Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva conferencia coloquio en nombre de la Fundación FIDE Caja Canarias. Bueno, el título que le hemos dado a esta conferencia de hoy es el análisis de la reforma laboral y que organizamos conjuntamente con el despacho de abogados Garrigues y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Para esta conferencia contamos esta tarde con Carlos Pinilla, socio responsable del Departamento Laboral de Garrigues Canarias, y con Mercedes Morales, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife. A ambos les doy una cordial bienvenida y bueno, les agradezco esta importante colaboración para desarrollar esta conferencia de hoy. El objetivo que nos planteamos con esta videoconferencia es analizar el nuevo rumbo que toman las relaciones laborales con el nuevo marco normativo de la reciente reforma laboral, regulado por el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, y queremos contribuir a ir aclarando problemas interpretativos partiendo del análisis de esta nueva regulación. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a esta conferencia y le paso la palabra a Mercedes Morales, que presentará de forma más amplia a Carlos Pinilla y moderará el coloquio final con las preguntas que puedan hacer todos ustedes a través del chat. Pues sin más, le doy la palabra a Mercedes Morales. Adelante, Mercedes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la invitación de la Fundación FIDE Caja Canarias a nuestro colegio. Significa mucho para nosotros estar aquí en este momento y en esta institución y tratándose el tema que abordaremos hoy, el análisis de la nueva reforma laboral. Para ello contamos con Carlos Pinilla Domínguez, socio responsable del Departamento Laboral de Garrigues en la Oficina de Canarias. Abogado especializado en Derecho Laboral, máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa Business School, que a través de su exposición nos aclarará y nos ayudará a entender el Real Decreto 32/2021 de 28 de diciembre sobre medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Además de hoy que nos encontramos con la publicación de la corrección de errores del BOE, en el que, además de corregir algunos errores gramaticales y discordancias en las referencias a artículos de la norma, se aclara que el contrato de circunstancias de la producción se utilizará para entender el incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Esto nos lo aclarará y nos lo hará entender un poco más extenso Carlos. Y yo, sin más dilación, creo que ya es hora de darle paso a Carlos para que nos ilustre en su ponencia. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, pues quería agradecer a la Fundación FIDE Canarias porque una vez más pues contase con el despacho Garrigues. No es la primera vez que tengo la satisfacción de colaborar con la Fundación. De hecho, lo hicimos en las últimas reformas laborales de 2012 y 2010. Y desde luego pues agradezco que se sigan acordando de nosotros para iniciativas de este tipo. Como no podía ser de otra manera, agradecer también al Colegio de Graduados Sociales su participación también en este evento. Nos da bastante lástima a Mercedes y a mí que al final pues no hayamos podido hacerlo en formato presencial. Hemos tenido que hacerlo por razones obvias que todos conocemos en este formato telemático, pero estoy seguro que tanto Mercedes como yo vamos a hacer un esfuerzo por lograr esa cercanía que un evento de este tipo necesita. Así pues, en el espacio posterior a mi intervención de la mesa redonda estaremos los dos a disposición de todos ustedes para que pudieran formular las preguntas que consideren como si estuviesen aquí presentes. Pues la reforma laboral que tanto veníamos esperando ya llegó, llegó un 28 de diciembre, no sabemos si eso marcará el futuro de la misma, y fue publicada el 30 de diciembre. Quizás la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esta reforma es realmente la derogación de los aspectos lesivos de la reforma laboral anterior.
Y la respuesta es que no. La realidad es que esta reforma sí toca algunos de esos aspectos, como veremos después, sobre todo lo relativo a la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad aplicativa, pero el conjunto de la misma realmente en una parte importante viene a responder a una demanda que nos estaba haciendo la Unión Europea y que ningún gobierno de este país, sea del signo que sea, ha logrado contrarrestar. Y es que tenemos una excesiva tasa de temporalidad. Para que ustedes se hagan una idea, la tasa de contratación temporal que tenemos en nuestro país es de más de un 25%. Es una tasa, estoy hablando de unos datos de promedio general, si nos vamos por sectores incluso sería más elevada y supera en más de 8 puntos el siguiente país de la Unión Europea, que sería Portugal. Eso es completamente inadmisible y la Unión Europea en este ejercicio que está haciendo con todos los países a los que les transfiere fondos para hacer frente a la crisis derivada del COVID, pues exigió una demanda a nuestro país de que corrigiera esa temporalidad. Y eso es lo que realmente viene a hacer el Real Decreto 32/2021, tratar de implementar una serie de medidas que ayuden a corregir la excesiva tasa de temporalidad que tenemos en nuestro país. Voy a hacerles llegar, a través de mi intervención, voy a utilizar una presentación en donde me voy a centrar fundamentalmente en aquellos aspectos que considero más relevantes de esta reforma, sin perjuicio de que cualquier duda o cualquier cuestión me la puedan someter, como les he dicho, al final de mi intervención. ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra, el contexto normativo en el que nos pasamos a encontrar después de esta reforma? Bien, ustedes se acordarán que el Estatuto de los Trabajadores, hasta antes de esta reforma, venía diciendo que el contrato de trabajo se podía concertar o por tiempo indefinido o por duración determinada. Valía tanto una modalidad como a otra. Eso cambia. Cambia por completo porque ahora se presume que el contrato de trabajo se presumirá realizado por tiempo indefinido. Es una cuestión de matiz muy importante, porque esa presunción, que en derecho es una presunción juris tantum, admite prueba en contrario, admite prueba por parte de la empresa para justificar la temporalidad. Porque realmente dentro de esa demanda que hace la Unión Europea para que corrijamos esas excesivas tasas de temporalidad, en esta reforma se introducen 3 medidas, 3 actuaciones. La primera es la que les he dicho. Se presume que el contrato es un contrato por tiempo indefinido. Como les digo, sin perjuicio de que se pueda aprobar la temporalidad del contrato. Se simplifican enormemente las modalidades de contrato temporal, de forma que desaparece una modalidad que todos conocíamos y que era utilizada fundamentalmente por las contratas administrativas y contratas mercantiles, que es el contrato por obra o servicio determinado. Y la tercera medida, no baladí, que se causaliza el contrato temporal. Veníamos haciendo uso del contrato temporal, del contrato eventual, quizás con una ligereza bastante amplia, hasta el punto de que no era infrecuente encontrarnos con que se suscribía un contrato temporal y decía causa eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas, y directamente ese contrato era válido. Ahora ya no va a ser así. Ahora es necesario recoger con claridad en el contrato de trabajo la causa habilitante de la contratación temporal y las circunstancias concretas que la justifican y su conexión a una duración concreta en el tiempo. De esta manera, con esas 3 actuaciones, lo que intenta el Gobierno con este Real Decreto es efectivamente lograr que se corrija esa excesiva temporalidad que teníamos y tenemos todavía en nuestro país. Otra cuestión importante, el Real Decreto recoge un periodo transitorio en virtud del cual el Gobierno quiere fiscalizar, quiere comprobar que efectivamente estas medidas que se han aprobado en este Real Decreto van a surtir efecto. Y recoge en la norma que si en enero de 2025 no se ha corregido realmente la temporalidad, podrá reunir de nuevo a los integrantes de la mesa de diálogo social para que efectivamente se puedan aplicar otras medidas adicionales.
Así pues voy a ir contando en qué cambia en relación con cada una de estas cuestiones este Real Decreto. En primer lugar, voy a referirme al contrato fijo discontinuo y comienzo con el contrato fijo discontinuo precisamente por esa primera medida de actuación que les he comentado, porque se presume el contrato celebrado por tiempo indefinido. El Gobierno es consciente que el contrato indefinido no es un contrato utilizado en gran medida por las empresas y lo que hace es corregir, introducir algunas cuestiones en otra modalidad de contrato indefinido, que es el contrato fijo discontinuo, para hacerlo más atractivo para las empresas. El contrato fijo discontinuo, así pues, tal y como contempla la norma, tiene 4 posibilidades de ser utilizado. De una parte, la que ya conocíamos y ya existía en la norma anterior, que es para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Ya eso era lo que existía con anterioridad. El contrato fijo discontinuo lo veníamos utilizando mucho en actividades de temporada. En segundo lugar, el contrato fijo discontinuo puede ser utilizado para desarrollar aquellos trabajos de naturaleza que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Me planto aquí porque ya veremos que aquí el legislador está poniendo su acento en la certeza de esa actividad intermitente. Podemos encontrarnos con empresas que tengan una actividad que saben a ciencia cierta a lo largo del año que van a tener periodos intermitentes de actividad en el año. Y el Gobierno lo que quiere es que si efectivamente encaja el contrato fijo discontinuo, sea esta la modalidad de contrato que se utilice y no el contrato de duración determinada. En tercer lugar, se podrá usar esta modalidad de contrato de trabajo en el marco de las contratas mercantiles o administrativas. Como les he dicho, desaparece el contrato por obra o servicio determinado. Y al desaparecer el contrato por obra o servicio determinado, el Gobierno era consciente de que tenía que encontrar una modalidad donde las contratas pudieran suscribir sus contratos con los trabajadores. Y ese es el contrato fijo discontinuo. Lo que viene a recoger es toda una serie de cuestiones que tendrán que aplicar las contratas con este contrato. En primer lugar, regula los plazos de espera que se puedan producir entre periodos de actividad. Todos sabemos que si yo tengo una contrata que se dedica a realizar, por ejemplo, soporte informático, yo puedo tener un pedido de un cliente que me obliga a tener a mis empleados prestando servicio a ese cliente durante 2, 3, 4 meses y finalizado el trabajo que le he prestado a ese cliente, pues me encuentro con que ya no tengo trabajo que darle a mis empleados y por lo tanto se produce el fin del llamamiento. El legislador ahora lo que recoge es un periodo máximo entre un llamamiento y otro para que efectivamente las contratas puedan mantener suspendido el contrato de trabajo y los trabajadores percibir, mientras tanto, la prestación por desempleo. ¿Qué ocurre? Que si llegado a un máximo de 3 meses, yo, empresa contratista, no he encontrado otro cliente, vuelvo con el ejemplo, empresa de soporte informático, no he encontrado otro cliente al que prestarle los servicios a los que yo me dedico, entonces lo que ya puedo es aplicar medidas ya coyunturales, es decir, medidas suspensivas como podría ser un ERTE o ya medidas extintivas como ya podría ser un despido objetivo o colectivo si se superan los umbrales. Y luego, por último, se podrá celebrar este contrato también por las empresas de trabajo temporal y las personas contratadas para ser cedidas. Novedades importantes también del contrato fijo discontinuo es que debe formalizarse por escrito, debe de contener toda una serie de cuestiones, entre otras la duración del periodo de actividad, su distribución horaria. Fíjense que antes el contrato por obra o servicio determinado nosotros poníamos que durará hasta que finalice la obra. Ahora el legislador quiere que de alguna manera intentemos concretar en el tiempo cuándo puede finalizar la actividad, si bien es consciente de que es una previsión. Y luego introduce la posibilidad de que por convenio colectivo se puedan pactar, se puedan recoger
toda una serie de cuestiones que me parecen muy interesantes. Una de ellas dice que mediante convenio colectivo o en su sustitución por acuerdo de empresa se podrán acordar los criterios de llamamiento. Estas 2 o 3 semanas que llevamos de entrada en vigor de la reforma laboral, estamos recibiendo bastantes llamadas de clientes preocupados porque el convenio colectivo sectorial no fija los criterios de llamamiento. Y entonces están ya presentándole a sus comités de empresa la posibilidad de regular unos criterios de llamamiento que sean objetivos. Al empresario le preocupa que el criterio de llamamiento sea exclusivamente la antigüedad. Y al empresario lo que quiere unos criterios objetivos en función de productividad, en función de necesidades organizativas. Por tanto, esa posibilidad la contempla la norma. En segundo lugar, podrá regularse bolsas de empleo de fijos discontinuos, el periodo mínimo de llamamiento y dice incluso una cuantía por fin de llamamiento, lo cual nos ha llamado un poco la atención porque, claro, la finalización del periodo de actividad no es una finalización de un contrato, es sencillamente una suspensión. Con lo cual, el hecho de que por convenio colectivo se contemple la posibilidad de abonar una cuantía por fin de llamamiento pudiera encarecer aún más el contrato fijo discontinuo. Y, en cuarto lugar, la posibilidad de recoger un censo anual de trabajadores fijos discontinuos. Y la última novedad, y no es baladí, que recoge también la norma, es que a efectos el contrato retributivo viene a decir la norma que la antigüedad se calculará teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no solamente los periodos de actividad. Claro, cuando leímos todo eso nos quedamos bastante preocupados, porque claro, si estamos creando un contrato para que las empresas dejen de utilizar los contratos de duración determinado y si lo que se pretende es hacer atractivo el contrato fijo discontinuo para que lo podamos utilizar, si me permiten el ejemplo, casi como hemos venido afectando y desafectando a los trabajadores durante los ERTE, lo que no podemos es recoger que en el caso de que tengamos que extinguir los contratos de trabajo se compute toda la duración laboral a efectos indemnizatorios. ¿Qué pasa? Que la norma dice, salvo aquellas condiciones que exijan otro tratamiento derivado de su naturaleza. Nosotros en el despacho hemos interpretado que lo que quiere decir la norma es que se calculará la antigüedad a efectos retributivos, se tendrá en cuenta toda la duración de la relación laboral, pero a efectos indemnizatorios solamente se tendrán en cuenta los periodos de actividad. ¿Por qué? Porque eso es lo que venían diciendo nuestros tribunales. Hasta a día de hoy, la doctrina del Tribunal Supremo solamente computaba toda la relación laboral a efectos retributivos, pero no a efectos indemnizatorios. Las empresas deben de informar a la representación legal de los trabajadores de la existencia de vacantes que puedan existir a tiempo completo para que puedan ser usadas por los fijos discontinuos y el colectivo prioritario para realizar acciones formativas sería también el colectivo fijo discontinuo. Analizado, por tanto, el contrato fijo discontinuo, paso a referirme ahora a los contratos de duración determinada. Como les he dicho, se simplifican. Ahora mismo solamente hay 2 tipos de contratos temporales. El contrato por circunstancias de la producción, que a su vez tiene 2 modalidades, por incrementos ocasionales e impredecibles y por oscilaciones de la actividad, o el contrato para cubrir situaciones ocasionales previsibles y que tenga una duración reducida y definida. Y luego tenemos el contrato por sustitución de la persona trabajadora, que viene a ser un contrato muy parecido al que antes conocíamos con el nombre de interinidad. Paso con el primero. El contrato por circunstancias de la producción. Hay algunas personas que están considerando que no solamente tiene 2 submodalidades, como antes me he referido, sino que dentro de la primera, a su vez, existen otras 2. Y ahora entenderán por qué digo eso. Porque dice que la primera submodalidad está destinada a atender incrementos ocasionales e imprevisibles de nuestra actividad, ya después de lo que Mercedes ha explicado al principio de su intervención, después de la corrección de errores efectuada en el día de ayer, porque la redacción original de la norma hablaba de incrementos ocasionales e imprevisibles, pero no decía de qué. Ahora ya el Gobierno ha precisado que se refiere de la actividad de mi compañía. Esos incrementos ocasionales e imprevisibles producen un desajuste de mi plantilla que hacen que yo necesite contratar. Y la segunda
parte de la frase que recoge el artículo 15 es: también sirve este contrato para corregir toda oscilación de la actividad, obviamente, que genere un desajuste temporal también de mi plantilla. Y dice, entendiéndose dentro de ella las ausencias por vacaciones. Claro, si la primera parte de la frase está refiriéndose a incrementos de la producción imprevisible y la segunda parte a oscilaciones de la producción previsibles, evidentemente son dos situaciones completamente distintas, porque si hay algo previsible precisamente es la cobertura de vacaciones, porque todas las empresas, las que tienen convenios colectivos sectoriales, pactan, acuerdan sus calendarios de vacaciones con un año de antelación, con lo cual ya sabemos y podemos prever con total exactitud cuándo vamos a tener las ausencias por vacaciones. Lo importante es que este contrato debe de tener una duración máxima de 6 meses, salvo que por convenio colectivo sectorial se pacte una prórroga que será como máximo de otros 6 meses. Esa prórroga nunca podrá exceder del límite máximo. En el contrato debe de venir, como he precisado al principio, concretada cuál es la duración prevista del mismo. Ha de generarse, como les digo, un desajuste temporal y mucha gente nos está preguntando qué se entiende por oscilaciones de producción, qué se entiende por oscilaciones de actividad. Se refiere a picos de producción, picos de actividad que, aunque sean perfectamente previsibles en el tiempo, provocan ese desajuste en nuestra plantilla. La segunda submodalidad de contrato eventual por las circunstancias de la producción, esta es completamente nueva, esta no existía con anterioridad y estoy convencido de que la misma obedece a una petición por parte de los empresarios. Los empresarios necesitaban que esta norma recogiera una posibilidad de acudir a la contratación temporal en supuestos muy concretos y determinados en el tiempo, que es cuando se produce un incremento ocasional que previsible esta vez, pero que sí justifica que yo necesite plantilla que contratar. Nace esta modalidad de contrato que la caracteriza el hecho de que, para que ustedes me entiendan, es como si fuese una ventana en el año de 90 días en donde las empresas pueden hacer contrataciones temporales sin causa. Es decir, lo que viene a facilitar el legislador con esta modalidad de contrato es que las empresas, previéndolo antes de que concluya el año anterior, puedan situar a lo largo de los 12 meses determinados momentos en donde pueden acudir a una contratación temporal, pero con un límite. El máximo es 90 días y esos 90 días no podrán ser de forma continuada. Lo cual, pues nada impide a que yo pudiera considerar 89 más 1. Lo que tengo claro es que no puedo superar los 90 días. Y la empresa deberá de informar a la representación legal cuándo voy a acudir a esos contratos de duración determinada. Lo cual ha incomodado a muchas empresas, porque hay empresas pues, que se dedican a realizar campañas que lo último que quieren desvelar es con un año de antelación cuándo van a realizar esas campañas, porque va a producir el efecto de que sus competidores lo puedan hacer al mismo tiempo. Y luego, por lo tanto, la cuestión clara es delimitar cuándo estamos ante un contrato fijo discontinuo y cuándo estamos ante un contrato de duración determinada. Antes se me ha olvidado decir que cuando se define por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores el contrato eventual por circunstancias de la producción por incrementos ocasionales e imprevisibles, viene a recoger la coletilla siempre y cuando esos incrementos no puedan ser cubiertos por el contrato fijo discontinuo. De ahí la presunción que he dicho al principio de la contratación indefinida. Por tanto, cuando efectivamente yo pueda, porque esté en trabajos de naturaleza estacional, porque esté en trabajos vinculados a la actividad productiva de temporada o porque sean trabajos de prestación intermitente y tenga una certeza de cuándo se producen esos incrementos ocasionales, realmente el contrato al que tengo que ir es un contrato fijo discontinuo. Si no tengo esa certeza, si efectivamente me encuentro con que la actividad, aun cuando sea previsible, en ese caso el recurso al contrato temporal sería perfectamente admisible.
¿Y cuál ha de ser el periodo temporal de referencia para tener esa certeza? El periodo temporal de 1 año. Contratos de sustitución la segunda modalidad de contrato temporal es el contrato por sustitución de la persona trabajadora. Y el contrato por sustitución, a su vez, tiene 3 posibilidades. Para sustituir a la persona que tenga derecho de reserva de puesto de trabajo, como veníamos haciendo antes, cuando una persona tenía excedencia con reserva de puesto de trabajo, cuando una persona estaba de baja por maternidad, cuando una persona estaba en situación de incapacidad temporal, acudíamos a este contrato que lo llamábamos interinidad. La novedad es que aquí sustituto y sustituido podrán coincidir en el tiempo durante 15 días. Con lo cual, pues esa persona, pongamos el caso de una persona que se va por excedencia, pues podremos contratar un poquito antes a la persona que le va a sustituir para que trabaje con él y aprenda las funciones de su puesto de trabajo. La segunda posibilidad para acudir al contrato por sustitución de obra, de sustitución de persona, es para cubrir las necesidades que se produzcan por reducción de jornada, por cuidado legal o por guarda legal. O cuidado de hijos. Aquí lo que nos llama la atención es que solamente puede acudir a este contrato cuando se produce por la reducción de jornada por un supuesto legal. ¿Qué pasa si yo pacto con mi empresa reducir mi jornada porque quiero ponerme a estudiar, porque en definitiva tengo una razón personal que hace que mi contrato de 40 horas lo quiera convertir mediante una innovación contractual en 20? ¿Por qué mi empresa no puede sustituirme con un contrato por sustitución? Ahí veremos si efectivamente la norma se modifica y si los tribunales, porque a nuestro juicio el supuesto sería idéntico, podría también acudirse al contrato de sustitución. Y la tercera modalidad es para la cobertura de puestos de trabajo en procesos de selección. Esto se venía haciendo mucho en el ámbito de la empresa pública y ahora lo que hace la norma es recogerlo también en las empresas privadas. Cuando yo necesito convocar una plaza mediante un proceso de selección, no tengo que esperar a contratar al trabajador a que culmine ese proceso de selección, sino puedo, mientras tanto, acudir a esta modalidad de contrato. Y estos son todos los contratos temporales que existen, no hay otra más. ¿Qué pasa? Que para obligarnos a que efectivamente valoremos que el contrato es el contrato fijo discontinuo, empieza a introducirse una serie de medidas en el Real Decreto que de alguna manera nos van a reconducir a que valoremos si realmente el contrato que tenemos que hacer es un contrato de duración determinada o un contrato indefinido. La primera de esas medidas es la concatenación de contratos. Se vienen a establecer una serie de límites para que cuando se acuda en exceso a la contratación de duración determinada, ese contrato se convierte en indefinido. Y hay 2 posibilidades. La primera de ellas es la que les pongo a ustedes ahí: adquirirán la condición de trabajadores indefinidos todas aquellas personas que en un periodo de 24 meses, en un periodo de 18 meses, en 24, con o sin solución de continuidad, tengan un contrato de duración determinada con la misma empresa o empresas pertenecientes al mismo grupo de empresas, incluido también el contrato de puesta a disposición por una empresa de trabajo temporal. Es decir, si yo acudo a la contratación eventual durante 18 meses en un periodo de 24 y incluido ahí el contrato con las ETT, ese contrato, aunque esté correctamente suscrito, no es un contrato en fraude, es un contrato de incrementos ocasionales, de oscilaciones, un contrato perfecto. Nadie pone en duda, solamente porque haya transcurrido en el tiempo 18 meses en un periodo de 24, el contrato se convierte en indefinido. Y la segunda vuelta de tuerca, y esta lo llamamos en el despacho el juego de la silla, es la posibilidad de que por puesto de trabajo se alcance la misma solución final. Y viene a decir que adquirirá la condición de persona indefinida aquella persona que ocupe un puesto de trabajo durante 18 meses en un periodo de 24, aquí ya no diferencia entre empresas y grupos de empresas, solamente se refiere a la empresa, que esté ocupando el mismo puesto de trabajo en ese periodo de tiempo. Entonces, la última persona, que puede no ser la inicial, que esté ocupando ese puesto de trabajo, adquirirá la condición de fijo discontinuo.
Poníamos el ejemplo en el despacho, una tienda de la calle del Castillo, una tienda de comercio de la calle del Castillo que lleva trabajando con 5 empleados para cubrir su actividad. Y en un momento dado viene contratando a una 6ª persona para hacer funciones de dependiente, insisto, con un contrato perfectamente inmaculado, no es fraudulento. El contrato obedecía el Black Friday, las Navidades, las rebajas. Si ese mismo puesto de trabajo se ha venido ocupando con contratación eventual durante 18 meses en un periodo de 24, la última persona que lo ocupe el último mes, 18, será, como decimos en el despacho, la agraciada para ser considerada indefinida. Mensaje claro, cuidados con los contratos temporales que hagamos, cuidado cuánto tiempo los hagamos, precisémoslos en el tiempo y tengamos en todo momento presente esa concatenación, porque nos podemos encontrar con que efectivamente se van a superar los límites. Y por último, por terminar con los contratos de duración determinado, señalarles una serie de elementos comunes. El Real Decreto 32/2021 entró en vigor al día siguiente de su publicación, entró en vigor el 31 de diciembre. Ahora bien, las disposiciones transitorias contemplan que todo lo relativo a los contratos temporales entrarán en vigor a partir del 30 de marzo de 2022. Es decir, da 3 meses si me permiten, de vacatio legis para que efectivamente el empresario pueda analizar, de hecho ahora se está haciendo mucho, realmente qué necesidades de contratación va a tener a partir de esa fecha. Por tanto, todos aquellos contratos que se hayan suscrito con anterioridad al 30 de diciembre se seguirán aplicando la norma anterior. Los que se suscriban entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo igualmente se someterán a la contratación anterior, y a efectos de concatenación sí debemos de tener consciente, y esto sí es muy importante, que sí computará el contrato que tengamos vigente a día de hoy después de entrada en vigor de la norma. El tercer tipo de modalidad contractual que toca la reforma son los contratos formativos. Aquí voy a ir bastante más rápido porque realmente las novedades, aunque tienen cierta importancia, no cambian tanto los tipos de contratos formativos que ya teníamos con anterioridad. Se crean 2 contratos formativos que vienen a corregir o que vienen a sustituir a los 2 contratos anteriores. El contrato de formación en alternancia viene a sustituir el contrato de formación y aprendizaje, y el contrato formativo para la obtención de una práctica profesional viene a sustituir al contrato en prácticas. Cambian la duración, mientras antes en el primero de ellos teníamos una duración que iba de 1 a 3, ahora llevamos de 3 meses a 2 años, y en el contrato de formación para la obtención de una práctica profesional de 6 meses a 2 años pasamos de 6 meses a un solo año. La diferencia entre uno y otro es que el primer tipo de contrato, el contrato de formación en alternancia, está permitido para celebrar con personas que carezcan de una cualificación profesional y tiene, por tanto, como finalidad compatibilizar la actividad regular retribuida con los correspondientes procesos formativos, ya sea por formación profesional, estudios universitarios o catálogo de clasificación profesional. Y el contrato formativo para la obtención de práctica profesional está pensado para el desempeño de una actividad destinada a adquirir una práctica profesional correspondiente al nivel de estudios de cada persona, lo mismo ya sea universitario, formación profesional o sistema de clasificación profesional. No confundir los contratos formativos con el contrato de becario, ¿vale? De hecho, el Gobierno en esta norma viene a decir no solo que va a hacer un desarrollo reglamentario de los contratos formativos, sino que tiene pensado desarrollar el estatuto del becario. Estos contratos también entran en vigor a partir de los 3 meses, es decir, a partir del 30 de marzo de 2022, y por tanto todos los contratos formativos vigentes a día de hoy continuarán rigiéndose por la norma anterior.
Otra de las novedades que recoge el Real Decreto 32/2021 es lo relativo a la subcontratación de obras y servicios. Aquí también se había hablado muchísimo de que se iba a cambiar por completo el régimen de contratas y subcontratas y que ahora prácticamente iba a ser muy difícil ser una empresa de multiservicios y dedicarte a prestar servicios a otras empresas. ¿Por qué? Porque lo que se nos venía diciendo es que se iba a obligar a las contratas a aplicar el convenio colectivo de la empresa principal. Entonces, claro, si eso se producía, el encarecimiento del coste de la contrata iba a ser elevadísimo y al final no iba a subsistir este tipo de empresas. Pues eso al final no se ha hecho. Lo único que se ha tocado es un apartado del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que es respecto a que el convenio colectivo que resultará de aplicación a las contratas y subcontratas será el convenio colectivo sectorial de la actividad desempeñada por la contrata. Por tanto, si yo soy empresa de limpieza, si yo soy empresa de vigilancia, lo que tengo que aplicar es el convenio colectivo sectorial de vigilancia o de limpieza. Salvo que conforme a las normas de concurrencia del título 3 del Estatuto de los Trabajadores proceda de aplicación otro convenio colectivo. Esta salvedad realmente casi sobra, porque realmente está pensando en que las contratas tengan un convenio colectivo sectorial, pero realmente el sectorial es el de la actividad. Es decir, hoy por hoy el único supuesto que se nos ocurre donde podría encajar esta salvedad es el de los centros especiales de empleo. ¿Por qué? Porque los centros especiales de empleo sí tienen su convenio colectivo propio y entonces en lugar de aplicar el convenio colectivo sectorial de la actividad, aplicarían el de los centros especiales de empleo. O bien que todas las empresas de multiservicios se reunieran y suscribieran un contrato, un convenio colectivo de empresas de multiservicios. Entonces, en ese caso, el convenio colectivo a aplicar sería el de las empresas multiservicios. Y luego recoge una última salvedad. No obstante, cuando la empresa contratista cuente con un convenio propio, se podrá aplicar en los términos del artículo 84. Y los términos del artículo 84, como veremos luego cuando me refiera a los convenios colectivos, quieren decir que sigue la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, salvo en lo relativo a la cuantía del salario. Por tanto, si la empresa contratista tiene un convenio colectivo de empresa, ese convenio colectivo lo podrá seguir aplicando si ese convenio hubiese sido suscrito con anterioridad al convenio colectivo sectorial de la actividad y siempre y cuando mantenga la cuantía del salario del convenio colectivo sectorial. Otra de las novedades de los capítulos de las novedades son en materia del ERTE. Y realmente aquí todo lo que se ha reformado lo conocemos bastante bien porque lamentablemente los que nos dedicamos al mundo del derecho laboral hemos sufrido y hemos padecido durante estos casi 2 años de pandemia lo que han sido los ERTE. El gobierno es consciente de que el mecanismo de los ERTE ha funcionado y ha funcionado muy bien durante la pandemia y lo que viene a hacer es a modificar el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere al ERTE por causas objetivas y al ERTE por fuerza mayor. Y crea una tercera modalidad de ERTE que se llama Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo. En cuanto al ERTE por causas objetivas, la única modificación es que en el periodo de consulta, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, se reduce a 7 días. Y luego viene a añadir otra cosa que nos parece muy bien, que es la posibilidad de prorrogar el ERTE por causas objetivas reuniéndonos con la representación legal de los trabajadores durante un periodo de consulta que como máximo podrá durar 5 días. Antes nos encontrábamos con que si un hotel tenía reformas y tenía que hacer un ERTE por causas objetivas para suspender los contratos de trabajo de toda su plantilla, si no atinábamos bien cuándo teníamos que finalizar el ERTE porque finalizaba la obra, nos podíamos encontrar con que teníamos que presentar un nuevo ERTE. Eso ya desaparece y ahora sencillamente, si me he equivocado, porque si obras tengo y me encuentro con que al final termina, el ERTE tenía que prorrogarse, basta con que me reúna con la representación legal durante 5 días y se prorroga el mismo. Y en materia de fuerza mayor, todas las novedades son las que hemos vivido durante la pandemia, es decir, se viene a ajustar
el ERTE de fuerza mayor, que antes solo se contemplaba pues, cuando se producía el incendio de la nave, ahora ya se adapta a situaciones como las que hemos venido sufriendo lamentablemente a lo largo de esta crisis, con pues, que el silencio administrativo durante 5 días, el informe preceptivo de la inspección de trabajo, salvo que sea un ERTE por limitación o impedimento, en cuyo caso no será necesario, que a la finalización de la situación pues habrá una comprobación por parte de la administración de la situación de fuerza mayor, etcétera. Y los elementos comunes de los ERTEs por causas objetivas y ERTEs por fuerza mayor, pues son los que les pongo ahí y que son exactamente los que venimos aplicando con la pandemia, que se priorizarán las situaciones de reducción sobre las suspensiones, que las reducciones serán entre un 10 y un 70%, que no se podrán hacer horas extras, ni contrataciones, ni externalizaciones mientras dure la actividad. Se introduce también todo lo relativo al compromiso, la posibilidad de hacer acciones formativas durante la situación del ERTE, que durante la suspensión se podrá afectar o desafectar trabajadores, y también la conocida obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo, porque en definitiva al final nos podemos encontrar con que si nos acogemos al sistema de exoneraciones que también recoge la norma y verán a continuación, tenemos que cumplir también con una obligación de mantenimiento del empleo de 6 meses. La modalidad de ERTE que se ha creado es el mecanismo RED, y el mecanismo RED es un supuesto de ERTE particular que activará el gobierno cuando se encuentre en dos situaciones muy concretas. La modalidad cíclica, que es una coyuntura macroeconómica que justifique una medida de este tipo, o bien la modalidad sectorial, que es cuando se produzcan cambios en los sectores o sectores que generen una necesidad de recualificación o de transición profesional. Yo ahí lo que me imagino son reconversiones industriales que precisan que las empresas tengan que presentar un ERTE. Es un ERTE, por tanto, que activa el Consejo de Ministros, y una vez que ha activado el Consejo de Ministros, las empresas pueden solicitar a la autoridad laboral, y el procedimiento es muy parecido porque viene a ser idéntico al del ERTE por causas objetivas. La única cuestión es que si alcanzo un acuerdo, la autoridad laboral me lo autoriza; si no alcanzo un acuerdo, la autoridad laboral puede decidir no autorizarlo. Y la autoridad laboral tendrá 7 días para responderme, y si no me responde en ese periodo de tiempo, pues al final se considerará autorizado. Normas comunes, pues las normas comunes, la diferencia de este mecanismo RED es que los trabajadores afectados por la suspensión percibirán una prestación a cargo de un fondo especial que crea el gobierno con esta norma, que será el fondo RED, que es el que nutrirá y abonará estas prestaciones. Las empresas podrán acogerse a exoneración de cuotas, podrán, es decir, yo me he encontrado no es el caso de Canarias, pero sí con compañeros de otras oficinas, de otras provincias en nuestro país, que la tesorería consideraba que en la época COVID yo estaba obligado como empresario a acogerme a las bonificaciones. Ahora mismo la norma lo deja claro, las empresas podrán acogerse, y si pueden acogerse, como les pongo en esta tabla, tendrán que cumplir con una serie de obligaciones de carácter formativo, dependiendo del tipo de ERTE que tengan, y las bonificaciones oscilarán desde el 20% por causas objetivas, el 90% en ERTEs de fuerza mayor y el 60 y el 40% en los ERTEs de mecanismo RED. El compromiso que yo tengo que cumplir, si es el de compromiso de hacer esas acciones formativas y el compromiso de mantenimiento del empleo. Exactamente igual que venía haciendo con la normativa COVID durante 6 meses. En materia de negociación colectiva, las novedades son 2. Por un lado, desaparece la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, pero solo en lo que se refiere a la cuantía del salario. Es decir, es perfectamente legítimo que una empresa siga teniendo un convenio colectivo propio y que ese convenio colectivo propio prevalezca sobre el convenio colectivo sectorial en toda una serie de materias que recoge el artículo 84. En la única que no puede ir en contra del convenio colectivo sectorial es en lo que se refiere a la cuantía del salario.
Y en materia de negociación colectiva desaparece la ultraactividad que teníamos en la reforma laboral de 2012. Ustedes recordarán que en 2012 la norma pasó a redactarse de una manera distinta y decía que si finalizado un convenio denunciado por tanto el mismo y se comienza la negociación durante un año no se alcanzaba a un acuerdo, pues el convenio colectivo perdía su vigencia. Luego el Tribunal Supremo vino a interpretar esa norma y vino a decir que no es que el convenio dejara de aplicación, no es que pasáramos al Estatuto de los Trabajadores, sencillamente se contractualizaban en cada uno de los trabajadores de la plantilla las condiciones derivadas de ese convenio colectivo. Ahora lo que hace el legislador es matizar y dice que esa ultraactividad será, es decir, mantiene la ultraactividad indefinida, por lo tanto, si transcurrido un año yo no alcanzo un acuerdo en el ámbito de mi convenio colectivo denunciado, lo que tengo es que someterme a los procedimientos de mediación para intentar alcanzar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Si no consigo alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores, me puedo someter, si así lo he pactado expresamente, a los mecanismos de arbitraje, en cuyo caso el laudo que se dicte será de obligado cumplimiento como si fuese el convenio colectivo, y si no he pactado nada, pues al final el convenio colectivo que estoy negociando continuará siendo de aplicación. Pero si no he pactado nada, con lo cual deja abierto que yo, en mi negociación colectiva, pacte que pueda finalizar la vigencia del convenio colectivo. Los convenios colectivos en vigor pues se tendrán que adaptar a esa norma en el plazo de un año. En materia de seguridad social, muy brevemente comentarles, y esta es otra vuelta de tuerca para sancionar a los contratos temporales, se establece una cotización adicional por cada contrato de duración inferior a 30 días que se suscriba por parte del empresario. Y esa cotización adicional será un importe de 26,57 euros por cada contrato. Se regulan reglas de cotización para las situaciones de suspensión de reducción de jornada, también se regulan nuevas reglas de cotización para los contratos formativos, se modifican las situaciones por las cuales se considerará en situación de desempleo el trabajador y, como les he dicho, se crea una prestación para las personas afectadas por el mecanismo red. Otra cuestión también muy importante es que se modifica la ley de infracciones y sanciones en el orden social para sancionar sobre todo aquellas actuaciones en materia de contratación determinada. Se introducen nuevas infracciones, como les pongo en esa tabla, pero me centro fundamentalmente a aquella infracción que pasa a tener la consideración de grave que pueda cometer el empresario cuando suscriba un contrato de duración determinado sin causa, sin tener justificación para ello. La sanción que podrá poner la Inspección de Trabajo será entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador. Imaginémonos una inspección de trabajo en donde aprecia que 50 trabajadores de una empresa tienen un contrato suscrito injustificadamente. La multa podrá llegar a ser de $500.000 de euros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con los contratos que hagamos a partir de ahora, porque desde luego la sanción puede ser bastante elevada. Y luego ya por último comentarles que también se modifica la disposición adicional tercera de la ley de subcontratación y se modifica el contrato fijo de obra que ahora pasa a llamarse contrato indefinido de obra. Realmente lo que viene a hacer aquí el legislador de la reforma es adaptar el contrato fijo de obra muy parecido de la forma que ha adaptado el contrato fijo discontinuo. Contempla que cuando finaliza la obra, las empresas del sector de la construcción tendrán que intentar la recolocación del trabajador. Durante ese periodo en el que intentan la recolocación, que también durará 3 meses, tienen que darle formación para intentar que las personas puedan prestar servicio en otras funciones distintas a las que pudieran estar realizados con anterioridad, y si transcurrido ese periodo de 3 meses no consiguen recolocar al trabajador, se podrá
extinguir el contrato de trabajo por causas inherentes a la persona del trabajador, o bien porque no ha superado la formación, bien porque no hay ninguna obra en la que poderle colocar. Y la indemnización será una indemnización del 7%, como venía ya recogiendo el convenio colectivo del sector de la construcción, del 7% de las retribuciones del trabajador. Y con esto, no sé si me he excedido del tiempo, creo que he logrado centrarme en los 45 minutos, pues quedo a disposición de todos ustedes para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Carlos porque creo que he visto diferentes ponencias en lo que llevamos de reforma, de publicada la reforma, y nadie, y lo digo sinceramente, Carlos, nadie en tan poco tiempo ha puesto los puntos y ha aclarado los puntos importantes de la reforma, reduciéndolo y resumiéndolo en tan poco tiempo. Te doy las gracias. Yo creo que todos los compañeros seguro que están de acuerdo conmigo. Yo por ahora en el chat no veo ninguna cuestión, pero sí yo traje alguna pregunta de esos diferentes webinars que hemos visto todos, algunas preguntas que nos han asaltado a todos. Mientras yo voy también observando el chat, si cualquier compañero quiere hacer alguna pregunta, que sepa que Carlos está dispuesto a contestarlas todas. Bueno. Yo tengo algunas por aquí, Carlos, y a mí, por ejemplo, también en las primeras webinars que veíamos, siempre a mí me asaltaba la duda de lo de los 90 días, de la ventana que tú dijiste de los 90 días, porque yo al principio en la lectura pues un poco no la entendía y se queda claro que los 90 días son 90 días en el año y por empresa. Correcto. Por empresa, y lo único, con el límite de que esos 90 días no pueden ser de forma continuada. Efectivamente. Entonces, ayer teníamos en el despacho una reunión con una empresa del sector de comercio y me decía, pero yo puedo situar esos 90 días tranquilamente en mis periodos donde tengo campañas o ventas especiales. Digo, no tienes ningún problema. ¿Y no tengo límite de número de trabajadores? No, no tienes límite de número de trabajadores. Eso sí, ten en cuenta que cuantos más contratos hagas y dependiendo de la duración, podrás tener la cotización adicional. Efectivamente, hay que tener en cuenta eso. Ese, digamos, es la única amenaza más que el límite que tiene. La pregunta que quizás ahí nos podemos hacer es si efectivamente me conviene acudir al contrato de duración determinado en un periodo tan corto de 90 días, porque al final el tiempo es bastante y me podría interesar más un contrato fijo discontinuo. Sí, vale, perfecto. Pues sí que pido perdón porque sí había bastante preguntas, lo que pasa es que no se me había actualizado. Sí, a mí también. No se había actualizado. Bueno, pues vamos a empezar por Jesús. Jesús Manuel nos pregunta, si trabajas en el Departamento de Recursos Humanos, ¿qué tipo de contrato deben hacer después de que acabe el contrato actual si llevo 4 meses y medio trabajando en ello? No sé si entiendo que es un contrato temporal el que tiene en la actualidad. Bueno, pues depende de la causa que justifique ese contrato. Es decir, ahora lo que estamos haciendo con las empresas es realmente analizar los periodos anteriores. Es decir, olvidándonos del COVID, porque el COVID distorsiona todo, lo que estamos haciendo es un análisis de cuáles son mis necesidades de plantilla por puestos de trabajo en lo que es la actividad normal de mi compañía. Si efectivamente yo tengo esos periodos punta, yo puedo, esos picos de producción, yo puedo acudir perfectamente a la contratación temporal. Ahora bien, si esos periodos punta se repiten con esa certeza que decíamos en mi exposición, en el tiempo, y al final todos sabemos que efectivamente vamos a tener unas necesidades en momentos puntuales,
tenemos que ver si efectivamente el contrato al que tenemos que acudir es un contrato de duración determinada. En un departamento de recursos humanos, yo ahora mismo no, salvo que haya cambios en la nómina, que en definitiva haya una selección de personal muy concreta que haya que realizar, no me parece un puesto de trabajo donde se produzcan picos de producción, picos de actividad. Sí. Ninosca del Pino nos pregunta, primero te felicita por la jornada y después dice, lo que no le ha quedado claro es cuantía por fin de llamamiento. Lo que Sí, esta es una novedad que solamente veremos si se introduce por los convenios colectivos. Perfecto. O sea, hoy por hoy, el fin de un llamamiento de un contrato fijo discontinuo no tiene derecho a indemnización, salvo que transcurra ese periodo máximo de 3 meses que veíamos antes en el caso de las contratas y, bueno, pues nos veamos obligados a tener que hacer un ERE, un despido colectivo o un despido objetivo, en cuyo caso pues, la indemnización será la que marca ese tipo de despido. ¿Qué pasa? Que puede que por convenio colectivo sectorial se regule y entonces pues nos encontremos con un encarecimiento. Ya veremos lo que los interlocutores en cada convenio colectivo vienen pactando. Vienen pactando, sí. Nailen Rivas pregunta, ¿considera usted que esta reforma laboral es suficiente para garantizar los derechos del trabajador? Y si no es así, ¿qué artículos deben derogarse o modificarse? Esa ya es una opinión más política, ¿no? Yo desde luego creo que es un paso muy importante para lograr suprimir, si no suprimir, moderar las tasas de temporalidad que tengamos. Vamos a ver también cómo se comporta la inspección de trabajo. Yo hablaba el otro día con el secretario de una de las organizaciones sindicales más representativas y me decía, Carlos, nosotros no tenemos ninguna esperanza en que esto vaya a cambiar. El contrato eventual, en el fondo es muy parecido al de antes, se seguirá haciendo y no creo que los trabajadores vayan a denunciar más sus contratos de trabajo. Y es verdad, al que contratan temporalmente en una empresa, lo último que hace es denunciar a esa empresa cuando finaliza su contrato. Al contrario, lo que quiere es que lo vuelvan a llamar y creo que el ratio es de 1 cada 50 el que denuncia. Sin embargo, la inspección de trabajo ya tiene unas herramientas muy poderosas, muy bravas, que si utiliza puede cambiar por completo el escenario. Y yo creo que eso sí que va a redundar a que las empresas se piensen mucho antes de hacer los contratos. ¿Eso refuerza los derechos del trabajador? Sin duda. Ahora bien, esta reforma no es la reforma que se hablaba antes de que iba a cambiar todo, no toca la indemnización por despido, se hablaba de que el derecho de opción frente al despido improcedente lo iba a tener el trabajador, por supuesto que eso no se ha tocado, se hablaba de que efectivamente las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo iban a perder la flexibilidad que tiene ahora la norma, se hablaba de que iba a ser un cambio de 180 grados y ahora sí hablo desde el punto de vista personal, menos mal que no se ha hecho porque en el contexto que nos encontramos ahora creo que hubiese sido muy lesivo. Y ese es el motivo por el que la patronal ha firmado. ¿No? ANN pregunta, subcontrata que prestará servicios durante 2 años a un ayuntamiento en un proyecto de inventario de bienes inmuebles. ¿Procede contrato indefinido? Entiendo, ya que no es algo habitual en la actividad. Claro, ya yo soy una empresa contratista y ya bien preste servicios a ayuntamientos, a empresas de administración o a empresas privadas, ya el contrato por obra no sirve. Si yo tengo ahora un contrato por obra, hasta el 30 de marzo ese contrato es perfectamente válido. A partir del 30 de marzo el contrato y será válido hasta su finalización, ¿vale? Es decir, todos los que yo suscriba hasta el 30 de marzo podrán concluir y serán perfectamente válidos. ¿Qué pasa? Que si a mí me llama, empresa contratista, me llama el ayuntamiento X a partir del 30 de marzo para que le realice un servicio, ahí tengo que hacer un contrato fijo discontinuo. Sí, él después preguntaba eso y que si era correcto, efectivamente. Toñi Santana. Pero claro, el trabajador tiene que pensar, bien, ahora soy indefinido, pero eso no significa
que se vaya a mantener siempre en la empresa. Es verdad que tiene una fijeza, claro. pero claro, tenemos que entender también a la empresa. Pongamos por caso la empresa que yo ponía antes de eso. Hemos creado, Mercedes y yo, una empresa que damos soporte informático. Estamos muy contentos y muy felices. Creemos que vamos a tener muchos clientes. Y empezamos con un cliente, con otro, pero puede llegar un momento que no tengamos clientes. Entonces, bueno, pues ahí haremos un fin de llamamiento durante un periodo de 3 meses. Cuidado, como máximo, si vemos que no vamos a tener ni en 3 meses, ya directamente hacemos un despido colectivo. Lo que pasa que, bueno, de alguna manera lo que se pretende es que haya una fijeza en el empleo. En el empleo. Cuidado, y perdona, esto ya lo dijo el Tribunal Supremo, una sentencia de diciembre de 2020, que ya dijo que el contrato de obra o servicio determinado no era un contrato válido para las contratas de obra o servicios, con lo cual en el fondo esta norma viene a trasladar lo que ya el Tribunal Supremo dijo en esa sentencia. Toñi Santana, además de dar las gracias a la iniciativa, a FIDE Caja Canarias, bueno, creo que se quedó, no siguió contestando, no siguió preguntando, perdón. Si Toñi quiere seguir preguntándonos. Jennifer Arencibia pregunta, en los contratos de sustitución para trabajadores con reserva de puesto de trabajo por maternidad, paternidad, ¿podemos seguir beneficiándonos en la bonificación de la cuota empresarial? Sí, eso no ha cambiado. Sí. JJ Slim pregunta, dar las gracias por el evento y pone, ¿se puede firmar a fecha de hoy un contrato de obra y servicio hasta el final de año? Sí. ¿O debe adaptarse a la nueva modalidad de contratación? No. Hoy se puede hacer un contrato por obra y servicio determinado, pero no podrá durar un periodo superior a 6 meses. Efectivamente. O sea, no final de año, sino un máximo de 6 meses. Sí, estaría vigente toda la normativa anterior, salvo la duración del contrato, exacto, que no puede exceder 6 de los 6 meses, ¿verdad? Jennifer Arencibia, sí. Jennifer Arencibia pregunta, aunque este contrato... Ay, perdón, me salté. Vale. No, ahora, Toñi Santana Armas pone, en los contratos indefinidos para el sector de la construcción se habla de cláusula de recolocación. ¿Habrá algún modelo tipo de la misma? ¿En los contratos, perdón? En los contratos, los contratos indefinidos para el sector de la construcción. Sí. Se habla de, perdón, que no me acordó. Sí, de la cláusula de recolocación. Sí. Creo que se está, y que si habría algún modelo, me imagino que saldrá. Sí, a ver, al final, como decía antes, es muy parecido a lo que ocurre con las contratas, es decir, primero se habrá buscar la recolocación en otra obra por parte del trabajador y si no se consigue la recolocación, pues darle una formación durante ese periodo máximo de 3 meses para intentar poder conseguir que el trabajador pueda realizar otras funciones. Y si ahí ya no se logra o el trabajador rechaza la formación porque entiende que no es lo que se dedica, pues ahí sí que se extinguiría el contrato con la indemnización del 7%. 7% viene a ser aproximadamente unos 24 días por año. Por año. Jennifer, que era la persona que nos preguntaba lo del puesto de trabajo, nos dice, aunque este contrato se realice con 15 días de antelación, a que suceda el hecho causante, era cuando podíamos, el trabajador que pedía la excedencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Vale, que convivían esos dos trabajadores, sí. Que se realice con 15 días de antelación a que suceda el hecho causante de la suspensión del trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo. Es que viene de la otra pregunta, y la otra pregunta era, en los contratos de sustitución para trabajadores con reserva de puesto de trabajo por maternidad, paternidad, ¿podemos seguir beneficiándonos de la bonificación de la cuota empresarial? Y dice que aunque se superpongan, ¿no? O que sobrevivan los dos, perdón, no me A sale. ver, es una pregunta muy específica. La norma no habla para nada de las bonificaciones, con lo cual yo doy por sentado que se mantienen y no veo por qué no se van a mantener
y no veo por qué no se mantenga por el hecho de que me acoja de a la sobrevivan, posibilidad ¿no? de que coincidan los dos trabajadores los 15 días. Uchi pregunta, ¿sería concatenación de contratos la concatenación de un contrato temporal que terminó justo antes de la entrada en vigor de la reforma con otro contrato temporal celebrado con la reforma en vigor? No, no. Tenemos que tener en cuenta los contratos que estén en vigor desde la entrada en vigor de la reforma, desde el 31 de diciembre en adelante. Si el contrato finalizó su vigencia antes del 30 de diciembre de 2021, ese no se computa. Mónica Gómez nos pregunta, una empresa de flores cortadas y actualmente tiene con contratos fijos discontinuos con un periodo 5 meses sin actividad, ¿sería afectada por ese plazo entre actividad máximo de 3 meses? No, yo no veo por qué. Habrá que ver, entiendo que tiene esa inactividad, pero tiene una certeza de cuándo va a volver la actividad, con lo cual no le veo ningún problema. Es decir, al final, fíjense que esos periodos de inactividad está pensando el legislador en las contratas. Entonces, no le veo mayor problema en que si en esa actividad de flores, de corte de flores, pues si tengo certeza sobre en qué momento temporal del año tengo la actividad, pues no pasa nada. Ese es el más sencillo. Toñi Santana nos pregunta, ¿en el régimen de artista se aplica la penalización de los 26 euros, ya que los contratos que se realizan son por actuaciones en momentos puntuales? Ahí... No sé, de ahí estamos, ¿no? Ahí estamos todos con ya el régimen de artistas causa bastante... Pues igual no lo quieren aplicar analógicamente los tribunales. Saray Ramos pregunta, quisiera si pudiera dar más ejemplos concretos del contrato temporal por circunstancias de la producción y en situaciones imprevisibles. A ver, las situaciones imprevisibles se parecen bastante a lo que venía siendo el contrato eventual por circunstancias de la producción que todavía está en vigor, ¿vale? Ahí la clave es imprevisible y ocasional. Pero ¿qué pasa? Que luego pone un fin de frase diciendo siempre que no encaje el contrato fijo discontinuo. O sea, realmente viene a decir siempre que no encaje el contrato del artículo 16.1. Entonces, claro, cuidado. Y luego no podemos perder de vista la concatenación. Es decir, como se dice popularmente, no nos podemos hacer trampas al solitario. Claro. Entonces, en estos días estamos teniendo muchas reuniones con clientes de sectores a los que les afecta de lleno esta norma, que es el comercio y la hostelería. Que no nos olvidemos, es donde más hay temporalidad. Claro. Entonces, claro, ellos están preocupados porque dicen, oye, es que en hostelería, por ejemplo, en hostelería está... Claramente, no tenemos una estacionalidad. Esa es la realidad. No somos Baleares, no somos la Costa del Sol. Aquí tenemos claramente, afortunadamente para nuestro archipiélago, tenemos una ocupación muy alta a lo largo del año. Estoy hablando sobre todo de hoteles de la zona sur. El Puerto de la Cruz es otra cuestión completamente diferente, o Santa Cruz, pero en la zona sur de las islas es evidente que tenemos una ocupación muy homogénea a lo largo del año. Claro, ahí va a ser difícil defender que toda la temporalidad que vienen utilizando las empresas es realmente justificable para un contrato eventual por circunstancias de la producción. Porque claro, al final lo que veníamos haciendo es utilizando el contrato eventual como un contrato para probar y conocer al trabajador. Y si pasaban 6 meses y el trabajador nos gustaba, o los 12 meses iniciales, venga, ya transformo en indefinido. Eso ya no lo podemos hacer. Tenemos que ir departamento por departamento en nuestro hotel y decir, vamos a ver, ¿cuántas personas necesitas en recepción durante todo el año para atender la ocupación más o menos normal que tiene? Pues si necesitas tantas personas, esas personas tienen que ser indefinidas o fijas discontinuos si tienes unos picos y unos valles. Defender, y aun cuando puedas, insisto, encajar el contrato eventual por circunstancias de la producción, nos podemos encontrar con que si
en el periodo de 18, Claro. en el periodo de 24, sigues teniendo a esa persona, ese auxiliar de recepción o ese recepcionista contratado eventualmente, te lo van a Te lo van a transformar hacer, en indefinido. claro. Entonces, claro. Vale, muy bien. Elsa Jiménez, en una empresa de restauración que tiene mayor actividad en verano, sin llegar a los 90 días, ¿qué contrato se debería aplicar? No, a ver, tiene mayor actividad en verano. Bueno, vamos a pensar. Bueno, un restaurante. Restaurante de una zona que durante el resto del año tiene una ocupación muy media y luego en verano se llena siempre. Bueno, pues ahí es verdad que el contrato de 90 días pudiera encajar porque ahí no hay ningún problema, pero también podría encajar el de las oscilaciones, porque se produce un pico, aunque sea previsible, no pasa nada. Acuérdate que era incrementos imprevisibles ocasionales o oscilaciones aún previsibles, ¿vale? Podrías acudir perfectamente a la segunda modalidad. Ahora, importante, concéntralo solo en el verano. No Claro. abuses, no estires, no llegues hasta Navidad porque me interesa, ¿no? Concéntralo solo en el verano. Los 3 meses, 4 meses, si empezamos en junio y terminamos en septiembre, concéntralo ahí, ¿vale? Y si lo concentras ahí, me encaja perfectamente en la primera modalidad de contrato de circunstancias de la producción. Cristina Castellano. En el convenio colectivo no se puede modificar las tablas salariales. Entiendo que para bajarlo, ella está hablando de la negociación. Sí. Pero si la empresa quiere pagar más de lo que dice el convenio sectorial, Perfectamente legítimo. Raquel Rodríguez nos dice, no me ha quedado claro una cuestión. Si tengo un trabajador con contrato por obra y servicio, con contrato del año pasado, ¿se debe modificar el mismo? ¿Cuál sería el periodo para hacerlo? No. A ver, si yo tengo un contrato por obra o servicio que viene desde el año pasado, ese contrato es perfectamente válido hasta que finalice la obra o servicio. ¿Vale? Lo que pasa es que si luego tengo que hacer un nuevo contrato, ya lo tengo que hacer con la nueva norma. Con la nueva ley. Cuidado, pero este contrato me computará de cara a la concatenación. ¿Vale? Margarita Delgado nos dice, entonces, si existe convenio que permite 12 meses, ¿se puede hacer, por ejemplo, restauración del sur, en el sur? No entiendo la pregunta. Yo tampoco bueno, entonces si existe convenio, porque no veo que viniera de otra anterior. Bueno, Margarita, si quieres volver a reformularnos la pregunta. María José Barrera da las felicidades al ponente. Marina Gil, ¿habría algún riesgo en aprobar un convenio colectivo de empresa antes del 31 de marzo del 2022? Antes del 31 de marzo de 2022, ¿se puede hacer un convenio colectivo de empresa? Sí, lo único que tenemos que ser conscientes es de que si ese convenio colectivo es concurrente con un convenio colectivo sectorial, la cuantía del salario la tendremos que adaptar al convenio colectivo sectorial. Jurídico Asescom pone un mensaje, buen análisis. Alexis Acosta felicita al ponente. Y María José Barrera Linares pregunta, tengo una duda, materia de despido, ¿a cuántos días? No sé. No ha variado. No tocó la reforma. Begoña Mesa, excelente exposición. ¿Las actuales cláusulas que permiten una mayor duración del contrato eventual son válidas a partir de la reforma o hay que negociarlas a partir de ahora? A ver, volvemos. Es muy sencillo, es decir, los contratos vigentes a día de hoy finalizan cuando tengan que finalizar con arreglo a la norma anterior. Los contratos que se suscriban a partir del 31 de marzo ya tienen 6 meses, ampliables por otros 6 meses por convenio colectivo. Nuestra compañera Yurena Vilés pregunta, en relación al contrato de sustitución en los casos de maternidad, ¿dónde se aplica la bonificación de la tesorería en el caso de poder contratarlo en los 15 días previos? Venía ya creo que hubo no se tocaban las bonificaciones. A ver, salió un boletín de Noticias Red el viernes pasado. La verdad es que no me Yo tampoco me lo he leído, pero la reforma, lo que es la reforma en sí. Pero lo que es la reforma en sí no.
Begoña Mesa pregunta, ¿esta afecta la reforma de los contratos del hogar, de empleados de hogar? No, no. Beatriz Hernández Bolaño, vale, ¿qué pasará con los contratos? Vale, esa no la había leído. Dice que había una compañera que anteriormente había hecho una pregunta, Carmen Vanessa Díaz, yo no la leí, perdona Carmen, y era, ¿qué pasará con los contratos que hacen las administraciones públicas dentro de los llamados convenios de fomento de empleo? ¿Qué pasará con los contratos que hacen las administraciones públicas dentro de los llamados convenios de fomento del empleo? No entiendo muy bien qué es lo que quiere decir. Que si esos contratos seguirán siendo válidos, pues entiendo que depende de qué modalidad se refiere. Si Carmen, Vanessa, quieres, en relación a tu pregunta, si quieres aclararla y nos da tiempo de contestarla. Yurena Avilés vuelve a hacer otra pregunta y pone, con relación al convenio de oficinas y despachos, en Santa Cruz de Tenerife, con la prolongación ahora de los efectos del contrato, ¿habrá que actualizar salarios desde 2010? Con la prolongación de los efectos del contrato. Con relación al convenio de oficinas y despachos de Santa Cruz de Tenerife, con la prolongación ahora de los efectos del contrato. Efectos del contrato. Yo ahí esto tampoco lo entiendo. ¿Y qué pregunta? ¿Habrá que actualizar salarios desde 2010? No Yurena, si quieres hacer la pregunta y nos da tiempo de contestarla. Que no sé qué tiene que ver una cosa con la actualización de los salarios. Sí, yo estoy buscando, a ver, vale. Alexis Acosta nos pone, ¿considera que el contrato indefinido de obra es solo una modificación nominal del contrato de obra existente? No, a ver. hasta la reforma. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que tenía que concentrar mi intervención en 45 minutos y bueno, era de hecho yo tenía 5 diapositivas solamente para el contrato indefinido de obra. No, la reforma es bastante más importante. Daisy Pérez nos pone, si una empresa tiene varios códigos de cuenta de cotización, porque tiene diferentes actividades, ¿el periodo de los 90 días en los contratos eventuales se computan por los códigos de cuenta de cotización? Habla por empresa. Hombre, es la empresa, no por actividad. La verdad que la pregunta es buena. Me viene incluso a la memoria cuando empezamos con los ERTE y nos encontramos con que en una misma empresa habían varios códigos de cuenta de cotización y al final la Seguridad Social reguló y dijo, no, vale, yo voy a tener en cuenta el código de cuenta de cotización, sobre todo cuando nos encontrábamos con empresas que tenían centros en distintas provincias de nuestro país, ¿no? Yo creo que igual se puede defenderlo del código de cuenta de cotización. Sí, habla de empresa, me parece es verdad. bien apuntado. Vale. Alexis Rodríguez, por favor, un ejemplo práctico en el que se puede el contrato eventual por una actividad imprevisible, ¿cuándo es posible concertarlo? Es lo que he dicho antes, se parece mucho al contrato eventual de toda la vida, es decir, un incremento ocasional imprevisible, pues, qué sé yo, voy a poner un ejemplo. Yo soy una empresa del sector de comercio que ahora están sufriendo mucho los problemas de desabastecimiento porque la mercancía no está llegando cuando tenía previsto llegarse y de buenas a primeras en mi departamento de logística reciben un montón de mercancía porque llevo una demora de varios meses. Bueno, ahí se produce un incremento ocasional de mi actividad porque necesito para desembalar, para poner en mis tiendas toda esa mercancía, necesito gente y eso me va a llevar un tiempo determinado. Entonces, era lo que decíamos antes, Mercedes, lo que tenemos es que educarnos. Sí.
Y si nos educamos, encajan perfectamente los contratos. ¿Por qué? Porque, oye, mira tú, me ha llegado toda la mercancía ahora, contrato eventual. ¿Cuánto te va a llevar esto? Oye, pues me va a llevar un mes, me va a llevar 2 meses, o me va a llevar todas las navidades, porque, bueno, porque es que en realidad no es tan fácil, la mercancía no me va a entrar de una sola vez, me va a entrar o me coincide con la que ya tenía previsto llegar, las situaciones que cada una tenga. Ahora, finalízalo cuando termines. El problema es que ya teníamos muy claro cuando empezábamos, pero ya terminábamos, ya extendíamos a los 12 meses, el ciclo. ¿no? Entonces, claro, fíjate que son 3 medidas. Elimino el contrato de obra o servicio determinado, hago la presunción del contrato indefinido y luego justifica la temporalidad en el contrato. Entonces, nos va a obligar a retratarnos en la cláusula, decir, el contrato es porque he tenido un incremento como consecuencia de los problemas de desabastecimiento y que me ha llegado todo junto. Claro, lo primero que te va a mirar la inspección de trabajo cuando vaya a verte es que si el contrato finalizó cuando terminaron esos problemas de desabastecimiento. Y los abogados, a la hora de acreditar eso, vamos a tener que demostrar y tener pruebas y educar a nuestras empresas para que efectivamente tengan un soporte documental para que justifique. Mira, ¿ves? Yo no me excedí, porque al final este problema lo he tenido durante todo este tiempo. Pues sí, también esa es nuestra labor como asesores y graduados sociales y abogados que defendemos empresas y educar a nuestros clientes. Podríamos estar aquí toda la tarde. Siento decirles que ya se nos acaba el tiempo, hay muchísimas preguntas y nada, felicidades Carlos por de verdad por darnos los puntos más importantes de la reforma y felicidades a FIDE Fundación Caja Canarias por dejarnos este espacio tan maravilloso e invitarnos al Colegio de Graduados Sociales. Y nada, muchísimas gracias a todos por la participación, de verdad que siguen llegando preguntas y por la participación en el análisis de la reforma. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.